Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a esta capacitación, a esta VICA del día de hoy. Y queremos darle la bienvenida a todos los que se han conectado por Zoom y los que están aquí presentes. Y queremos decirles que no deben pasar por alto esto, porque esto es clave en la vida de la iglesia. Si no nos preparamos, no vamos a poder servir bien al Señor. Y por eso vamos a orar antes de empezar nuestra capacitación ahora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos en esta mañana. Te bendecimos, Padre. Amén. Amén. La semana pasada nosotros hemos estado hablando, por ejemplo, acerca de... A ver, ¿quién se acuerda? ¿De qué hemos hablado la VICA pasada? Yo sé que el COVID a veces afecta el cerebro, pero no para tanto. ¿No se acuerdan? Hemos estado hablando de las dos cosas, la tarea de la función de la iglesia, ¿ya? Que es adorar y servir. Y dentro del servicio hay dos tareas principales, que es evangelizar y discipular. Y hemos hablado también la tarea del pastor, que tiene tres funciones principales: enseñar, capacitar y después establecer o delegar liderazgo. Entonces, eso es lo que... ahora sí, ya. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir avanzando. Hoy día vamos a avanzar con el tema cómo planificar mi célula. Ya que estamos entrando al trabajo de célula, entonces hoy día vamos a enseñar. Andy, ¿estás con las diapositivas? Entonces, hoy día es cómo planificar mi célula. Por eso decimos planificar es pensar por adelantado. A nosotros no nos gusta planificar, pero lo cierto es que siempre estamos planificando. Entonces, a ver, voy a poner aquí para... Ya. A ver, voy a hacer la presentación aquí. Ya, ahora sí abrí. ¿Cómo planificar? Y voy empezándole diciendo es que planificar es pensar por adelantado. Eso es lo que nosotros debemos entender. Si queremos trabajar en nuestra célula, tener éxito en nuestra célula, tenemos que ponernos a pensar cómo trabajar en ello. Ahora, ¿por qué planificar? Alguien dijo, el que no piensa no sobrevive. El que no piensa no sobrevive. Planificar es como en el barco, cuando quieren llegar a un cierto puerto, calibran la brújula. La brújula lo calibran a una dirección, grados y todo, para que el barco llegue al puerto deseado. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Ahora, si usted dice, ¿qué es planificar? Bueno, todos los días usted planifica si va a ir al mercado, si va a ir a trabajar o qué cosa va a hacer. Siempre está planificando algo breve. Y entonces, ese mismo punto necesitamos trabajarlo, pero en nuestra célula. Necesitamos ir pensando qué voy a hacer en mi célula, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Y por eso es importante pensar en la planificación. Ahora, planificamos para evitar frustraciones. Andy, deja el chat un ratito. ¿Ya? Para evitar las frustraciones. Dice la Biblia, pues Dios no es Dios de confusión. Y aquí literalmente confusión es como desorden. Dios no es Dios de confusión.
sino de paz. Paz es armonía. Entonces, si yo no planifico, en cualquier hogar que no planifica va a haber un desorden. Es como que no arreglas tu cuarto, no limpias tu casa, no lavas los platos, entonces tu casa es un desorden. Pero si está ordenadito la cocina, está el dormitorio, la sala, trapeadito, entonces tú vas a llegar y poder encontrar una armonía, y eso es trabajo de todos. Y también dice, pero todo hágase decentemente y con orden. Y aquí el término decentemente tiene que ver con hacerlo algo honradamente, con dignidad, eso. Entonces, eso es lo que necesitamos. Pero también dice orden. Orden tiene que ver con secuencia, así como 1, 2, 3, 4, esa secuencia. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros en nuestra planificación, en nuestra célula. Pensar cómo vamos a ir paso a paso, ir avanzando. Y también el otro texto dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, planificar es evitar frustraciones, se evita el desorden, se va paso a paso avanzando y al final puedes ver el resultado, puedes ver el éxito. Ahora, aparte de esto, para evitar frustraciones, planificamos para atraer el futuro al presente. Eso es interesante. Por ejemplo, planear es soltar el pasado para abrazar el futuro. Disculpen, un trago no hace mal a nadie. Entonces, nosotros a veces vivimos arrastrando el pasado, tradiciones, costumbres, y cuando una iglesia, por ejemplo, nunca ha tenido un trabajo celular, es algo desconocido, inseguro, algo como que no funciona, pero nosotros necesitamos entender que planificar es eso, es soltar el pasado porque queremos que el futuro llegue a nosotros. Y el futuro es una iglesia dinámica, una iglesia que verdaderamente está avanzando, creciendo. Planear es pensar y hablar lo suficiente. Lo que tienes en mente necesitas conversarlo, necesitas dialogar. Y por eso en la célula, 2 o 3 que trabajan necesitan conversar. Solito no puedes pensar y hablar, tienes que ser con uno más. Entonces necesitas ir trabajando, como vamos a ver más adelante, en cuanto al trabajo en el equipo celular. Planear es desear estar parado en el lugar deseado. Por ejemplo, si tú quieres que tu célula tenga una célula hija, tú tienes que planear para ver un día que tu célula tenga una célula hija, se multiplique. Alguien dijo, no, apúntale a nada, de seguro que le das a nada. Porque no has apuntado a algo, sino a nada. Y en la célula tenemos que trabajar así, pensando dónde queremos llegar. Planear es vivir con creatividad y emotividad. Cuando uno planifica, cuando uno se programa, entonces aparecen las ideas creativas, aparecen las ideas que nos motivan, y esas cosas necesitamos ir trabajando, creatividad y emotividad. Pero eso no sale si uno no se pone a pensar, no se pone a planificar. Por eso dice Proverbios 14:8, los prudentes saben a dónde van. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Proverbios capítulo 24. Entonces, en la Biblia está bien claro que nosotros debemos aprender a planificar. El trabajo en la célula es un trabajo de planificación, que lo hemos venido sembrando la idea desde el año pasado, el año pasado por zonas, y se han estado acostumbrando, pero en este año he dicho, no, ya es tiempo que las células sean como plantitas que siembra el municipio por ir por las avenidas. A veces parece que se van a secar, ¿no? El municipio pone plantitas por ir por las avenidas
y como que no le echa agua a veces, ¿no? Entonces, algunos reviven, algunos no. Pero ahí tenemos que darle. Ya, plantar y pensar que ese un día va a estar verde, va a estar grande. Entonces, cuesta trabajo hacerle que tenga forma de verde. Toma tiempo. Pero si al inicio decimos, no, pues si acá se va a secar, pasa tanto carro, pasa tanto ambulante, acá lo van a romper, se van a robar, no hacemos nada. Pero si planificamos, decimos, no, esto va a funcionar. Entonces, y seguimos adelante. Muy bien, entonces ahora sí debemos aprender a ver a nuestra célula como una plantita bebé. ¿Ayudante? Mi ayudante está con hambre. Ve, está retrasado mi ayudante. Otro mi ayudante. El siguiente. Ya, ahí está. Entonces, debemos aprender nosotros si queremos planificar nuestra célula, debemos mirarlo como una plantita bebé que un día va a dar fruto. Pero depende de nuestro cuidado, de nuestra preocupación. O como el bebé que recién nace. Sabemos que un día va a ser una persona adulta, va a ser de bendición, ¿no? Entonces le prestamos atención, le damos cuidado. Y por eso es que nosotros trabajamos en cuidarlos. De igual manera, si estamos trabajando en célula, necesitamos ver que es alguna plantita que estamos poniendo que un día tiene que crecer. Es como un bebé que recién ha nacido, que necesita de nuestro cuidado, pero que un día va a dar fruto. Y por eso ahora sí vamos a hablar de 6 elementos claves en la vida de una célula. En la siguiente diapositiva, por favor, 6 elementos claves en la vida de una célula. Esos 6 elementos claves, ahí son 6 dados, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué son estos? Estos yo quisiera que ustedes que están trabajando con célula puedan tomar con mucha consideración. En primer lugar, el primer elemento es darle un propósito a mi célula. Siguiente, por favor. Darle un propósito a mi célula. Ahora, ¿qué significa esto? Si yo voy a empezar mi célula en San Miguel o en Jesús María o en Magdalena, entonces yo tengo que decir, ¿para qué quiero que exista mi célula aquí? ¿Cuál es el propósito que yo quiero tener mi célula? Lo primerito que deben pensar, ¿para qué quiero tener mi célula aquí? Entonces, una de las cosas que deben tener en mente es, quiero compartir mi fe con mis vecinos. 2, quiero compartir la palabra con los hermanos de la iglesia. 3, queremos crecer juntos como familia cristiana. Entonces ya mi célula tiene una razón de ser por qué va a funcionar. Porque yo quiero compartir, quiero crecer. Entonces estoy pensando en mis vecinos, en los hermanos y en tratar de crecer juntos como creyentes. Si eso yo tengo claro, entonces cuando empiezo mi célula, no voy a decir, no funciona. No, yo tengo un propósito claro qué es lo que voy a hacer. Y para eso es importante pensar dónde está mi célula. En segundo lugar, la segunda, Andy, la segunda clave es que yo debo formar el equipo de la célula. En mi célula debe haber un equipo. Y ese equipo debe constar de 3 personas. El pastor de célula, el asistente de célula y el anfitrión de la célula. Ahora, ¿cómo es esto? El pastor de célula es el responsable del programa del día que funciona la célula y es el que anuncia las actividades de la iglesia. El pastor está conectado con la iglesia. Entonces, el pastor de célula siempre está llevando las cosas de la iglesia, comunicando, porque en la célula están llegando gente que no viene a la iglesia. A la célula están llegando
que no quieren venir a la iglesia o que algunos más adelante van a venir. Entonces siempre estamos ahí mira, va a haber una reunión, va a haber una de matrimonio, va a haber una reunión de mujeres, va a haber una chocolatada, va a haber una cantata, o el domingo va a haber un tiempo para ir. Entonces poquito a poco ahí motivando, ¿no? Entonces no le está diciendo, mira, si no vas a la iglesia te vas a la condenación. No, está tratando de llevar a la iglesia hacia la célula para que ellos se vayan identificando. Porque algunos dicen, ¿qué es la iglesia? ¿Sí? ¿De qué religión son? Así empiezan preguntando. Entonces, va comenzando a mostrar a la iglesia. El asistente de la célula es la persona que apoya durante la reunión de la célula. Por ejemplo, si es presencial, apoya, de repente falta una sillita, consigue una silla, depende, él se hace parte del programa, coordina, y tú empiezas orando o tú cantas, ¿no? Y entonces el asistente es para eso, ¿no? Para estar apoyando, o si llega un nuevo, tomándole su nombre, su teléfono, eso así, suavecito nomás, haciéndose amigo. Qué bueno que has venido, ¿me puedes dar tu número para llamarte, para hacerte recordar? Entonces, sí, aquí está. Entonces la próxima semana dice, hola amigo, nos visitaste la semana pasada y ahora estamos invitándote nuevamente que nos vamos a reunir. Ah, sí, qué bueno. Y entonces ya las personas comienzan a decir, ay, se están interesando en mí. Una vez en la iglesia llegó una persona. Yo me acerqué a la persona en Trujillo y le saludé, hola, ¿qué tal? Buenos días, soy el pastor Durán, ¿cuál es tu nombre? Y entonces le saludé y era un hombre. Su mujer ya iba a la iglesia y ese día iba invitado por su esposa. No lo conocía yo. Y después le dijo a su esposa, te cuento, el pastor me ha saludado, me ha dado la bienvenida. Estaba emocionado porque alguien le había saludado, le había dado la bienvenida. Porque algunos de los que no son de la iglesia piensan que acá solamente llegan ángeles con alas y que nunca han pecado, ¿no? Y todos los que están afuera están con cachos negros, con alas negras, así como esos pájaros con petróleo. Entonces piensan que no pueden entrar, porque algunos todavía... Y peor si ahora dicen, no, estoy en la iglesia china. En su mente inmediatamente se bloquean, dicen, iglesia china, yo no soy de ahí. ¿Ya? Entonces, y algunos dicen, no, ahí pueden entrar peruanos también. Así preguntan, ¿no? Entonces, se genera una barrera. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir enseñando. No, nosotros somos la congregación hispana. Somos la congregación hispana, todos en español, para peruanos, hijos de peruanos, hijos de chinos. Entonces, vamos transmitiendo eso. Y por eso es importante la célula. En la célula no le dice, vamos a la iglesia china. Le dice, te invito a mi casa, a una célula. O por Zoom, que está ahora, ¿no? Entonces, ya se van conociendo poco a poco y se dan cuenta que son iguales que ellos y de pronto van llegando, van viniendo. Eso es lo que nosotros necesitamos trabajar. Y el anfitrión de célula, la tercera persona, es el dueño de casa. Si es por Zoom, dirá, ¿quién es el dueño de casa? Bueno, será pues el dueño del Zoom, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Aquí es importante entender. ¿Quién es el más indicado, por ejemplo, para invitar a sus amigos a su casa? Es el dueño de casa. Porque si Ángel es el pastor de una célula en la casa, vamos a decir, de Betty, y Betty tiene una familia que es muy, vamos a decir un ejemplo nomás, ¿no? Betty tiene una familia que es muy reservada, que no quiere que cualquier persona llegue a su casa. Y Ángel le invita a los borrachitos de la cuadra para que vaya a la célula. Y de pronto en su puerta están el día de la célula 2 borrachitos ahí todavía con hipo, ¿no? Entonces Betty de repente porque es cristiana no tiene problema, pero su familia, uy, esos son choros, ¿qué hacen acá? Entonces se genera un conflicto, ¿no? Entonces por eso el dueño de casa o la dueña de casa es la persona más indicada para comenzar a invitar. Algunos dicen, ya yo doy mi casa, pero ustedes inviten.
No funciona así. ¿Ya? Es el dueño de casa que dice, mira, te invito a mi casa. Ahora, y la clásica es un lonchecito, un cafecito, ¿no? Entonces, eso tiene que funcionar. Entonces, el pastor de célula, ¿ya? Entonces, el pastor de célula es el que da el mensaje, la charla, el asistente es el que ayuda en el programa, y más adelante el asistente también da el tema, cosa cuando se sale la célula hija, el asistente o el pastor dice, yo voy a salir con ellos y ustedes se quedan aquí, y se va multiplicando la célula. Y el dueño de casa no puede decir, ya yo tengo otra casa y lo deja a ustedes, no, el dueño de casa siempre va a ser dueño de casa, y ahí va a estar invitando. Entonces, esto es clave, hermanos, para la célula, el equipo de la célula. Ahora, 3, la reunión. Es clave prepararse para la reunión de la célula. No es que empieza la célula y ya pues a la que salga, ¿no? No, hay que prepararse. Por ejemplo, debemos orar por el día de la reunión. Sin oración no funciona. Debemos orar por el invitado. En nuestra célula, nosotros, si tenemos en nuestra célula, en nuestra casa, hay espacio para 6 personas. Y nuestra célula es 4. Entonces todavía tenemos cupo para 2. Imagínense ustedes que ahora el estadio han abierto 50% de capacidad para el partido del martes. Y van a abrir, creo que a 70% para el martes. Esos 70% se va a llenar rapidito porque todo el mundo quiere ir. Ustedes deben tener esa mentalidad. Hay muchísima gente que quiere comprar su boleto para venir a mi célula. Eso debe ser la mentalidad. Hay muchísimos que quisieran estar acá. Entonces, como dicen Hechos, ¿no? El Señor añadía cada día más a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque el pueblo hacía favor. La iglesia hacía favor para con el pueblo. Entonces, nosotros debemos tener esa sensación, esa mentalidad, que en nuestra célula debe haber una silla vacía. Hay algunos hermanos que han dicho, no, mira, nosotros nomás estamos bien, ya que no venga nadie más, ya porque nos va a malograr. Olvídense de eso, eso es pecado. Bueno, como hemos predicado en el servicio sacerdotal contaminado, ¿no? Ustedes deben estar pensando que su sala se llene. Mi papá, por ejemplo, antes de ser creyente en Trujillo, había comprado su terreno y había mandado a hacer el plano. Mi hermano mayor había mandado a hacer el plano para una sala grande. ¿Por qué? Porque en una sala grande nosotros éramos varios hermanos y cuando nos juntamos todos, decían, no, para hacer una buena fiesta. Una sala grande para hacer una buena fiesta. Nunca se ha celebrado una fiesta de la calle ahí. ¿Por qué? Porque mis papás ya volvieron al Señor, mis hermanos también. Pero ahí empezó una célula, como era grande, llegaban a juntarse 40 sillas ahí, no sé de dónde sacaban sillas, pero dejaban sin sillas todos los cuartos y la gente llegaba y de ahí han salido más células hijas por aquí, células hijas por allá. Entonces, podríamos decir que mis padres son los fundadores de la Iglesia del Porvenir, porque de ahí salieron varias células. Entonces, mis hermanos, esa es la bendición. Tu casa puede ser pequeña, pueden tener 6, y de ahí pueden salir 2 para otro lugar, y van saliendo 4, 5, y de ahí otros más, y al final se va multiplicando, hermanos. Se va multiplicando. Por ejemplo, esos gorgojos que los ponen a los panes que curan, no sé para qué, lo ponen gorgojos y se multiplican, ¿no? Y tienes que comerlo de 1, 2, 3 a 40 y después bajar y sigue multiplicando, ¿no? Algunos dicen que cura, ¿no? Así se multiplica. O como el yogur, por ejemplo, ¿no? Esos gusanitos del yogur también se multiplican, ¿no? Entonces, así es la célula, hermano. Así es. Solo que hay que tener esa visión, esa claridad que así va a funcionar. Entonces, buena actitud. Entonces, por eso siempre cada semana nosotros debemos decir, por más que estemos en Zoom, somos 4, ¿no?
esta semana vamos a orar por 2 invitados, 2 sillas vacías, o 1. Pero tenemos que proponernos invitar, orar por nuestro invitado. No vamos a decir, oye, inviten ya. Y el día de la reunión, ¿invitaste? No, no me acordé. ¿Invitaste? No. ¿Y tú invitaste? Tampoco. ¿Y por qué no invitaste? No sé. Entonces, tenemos que planificar, pensar por anticipado, que es muy importante pensar en ello. Por ejemplo, tener 2 alabanzas. No pasar todo el tiempo alabando porque la gente no canta en Zoom. Esa es la verdad. La gente no canta en Zoom. Tú pones tu canción, es como un cumplido más porque el alumno está mirando ahí o está chateando en ese momento hasta que termine la canción. Entonces, mientras está la alabanza, el otro está así como Andy, mira. Entonces, está ahí, termina la canción, ya terminó. Entonces, para mí, honestamente, no están alabando. Por eso yo le digo, pongan su micrófono, canten, ¿no? Entonces, y a veces lo silencian todo. Entonces, muchas canciones en Zoom no funcionan. Presencialmente, sí. Presencialmente pones, ya no es ahora, antes ponían los papelógrafos, ¿no? Olvídese de los papelógrafos. Todos tienen su televisor, ponen un USB o ponen video y ahí cantan al estilo Marco Witt, Miel San Marcos, como quieren cantar, ponen su video y cantan. Entonces, como hay música y sonido, video, ya por lo menos cantan. Entonces, eso, por lo menos 2 alabanzas. Importante también en la célula es la hora de inicio y la hora del final. Hay que respetar el horario. Si decimos la célula es de 9 a 10, eso debe ser 9 a 10. Por A o B empezaron 9 y 10. Hermanos, vamos a terminar a las 10, porque eso es el horario. Porque la gente se organiza su tiempo, porque tiene otras cosas que hacer. Pero hay algunas células, se sientan, y ya son las 12 de la noche y no acaban. Entonces, si hay alguna mujer casada, su esposo ya se durmió, se volvió a despertar en el cuarto, no creyente, ¿no? Entonces, esperando que llegue la esposa y no llega. ¿Ya? Entonces, o si hay un hijo queriendo salir a la sala o hacer algo, no puede salir porque dice está en su célula, no puedo interrumpir. Y eso genera cierto conflicto a veces no de rechazo, a veces del hombre, a veces del hijo o de un familiar, o a veces la abuelita. Entonces, por eso el horario es muy importante, tal hora a tal hora. Entonces, estos son puntuales, empiezan a tal hora, terminan a tal hora, y se va ayudando a los demás. Por eso la célula no debe pasar de hora y media. Hora y media es ya una exageración. Hora y 10, hora y cuarto máximo, terminando la reunión. ¿Y por qué? Porque la célula no es un culto, es un tiempo, nos vamos a ver semanalmente, vamos a ir chateando, vamos a ir comunicándonos, entonces es hacer la manera más armoniosa posible. Y también hay que delegar responsabilidades con anticipación. Por ejemplo, si mi célula es Alfredo, Ángel y Joseph, yo le puedo decir, Alfredo, no hoy día, sino con tiempo. Tú puedes traer la meditación esta semana, ya. Le digo, Joseph, tú puedes poner la canción, 1 o 2, ya, búscalo. Y le digo, Ángel, tú puedes encargarte de dar la bienvenida, orar. Ya, entonces, ya estamos coordinando. En algunas células, ¿cómo han empezado? Hermanos, según el programa número 1, vamos a empezar con la oración. Ahora, siguiendo el programa con el número 2, vamos con la alabanza. Así han empezado. Entonces ya se pierde ¿cómo se llama? La espontaneidad y entra mucho formalismo, no funciona. Entonces, prepararse para la reunión. 4, hacer la promoción de la célula. Eso es muy importante. Jóvenes, matrimonios,
Hey, Andy, ya, estamos en 4 ya, tú estás en 2. Eso tiene que estar atento, Andy. Entonces, hacer la promoción de la célula. Necesitamos nosotros vender, en el término de la palabra vender, nuestra célula como algo muy importante. Por ejemplo, hay que ponerle un nombre a nuestra célula, un nombre atractivo. No le vayan a poner santificados por siempre para la gloria de Dios. No lo vayan a poner, ¿no? Fieles hasta la segunda venida de Jesús. El nuevo creyente dice, oye, te invito a mi célula. ¿Célula? Sí, mi célula se llama tal. Ya. Ah, interesante. Ya, entonces, ponle un nombre atractivo. Sí. Ahora, como se usa mucho la imagen, lo que se ve es importante, hay que crear una imagen, como un logo del grupo. Entonces, eso se va publicitando a nuestros amigos, a nuestros familiares, crear el logo. Entonces, hay varios que pueden diseñar un logo. ¿Ya? Hay que colocar la dirección, el horario. La gente es muy perezosa ahora, entonces, mientras más fácil es para ellos de identificar nombre, horario, lugar, le va a ser más fácil entrar. Y también hay que hacer invitaciones personales. A veces, por ejemplo, dice, no, yo he puesto invitación del curso en el grupo. Eso es general, porque los demás van a decir, no, ya otros estudiarán. Pero si haces una invitación personal, le diriges a Betty, le diriges a Ángel, le diriges a Daniel, entonces le va a llegar personalmente y algunos van a ir respondiendo. Hay que hacer invitaciones personales. Y cuando te comunicas con alguien, siempre presentándote que son parte de la iglesia, tal. Somos cristianos, somos parte de la iglesia tal. Y de esa manera vas llevando la iglesia a las casas y poco a poco van a ir conociendo la iglesia. 5. Hacer un programa atractivo. Eso es muy importante. El programa de la célula, que va a durar 1 hora, hora y cuarto, debe ser atractivo. Para que sea atractivo debe ser dinámico. Dinámico que deben participar uno y otro. No debe haber uno calladito y solamente 2 hablan. Vamos a decir que Alfredo y Mariela nomás hablan y los demás, nada. Calladitos. Entonces, nosotros, ya, ahí el hermano Ricardo ya está hablando, por ejemplo, mira, ¿ya? Entonces tenemos que dejar que todos hablen, que todos ya participen. Debo escribir para no olvidarme en un papelito qué es lo que voy a hacer en el programa, de esa manera no me olvido. Y debo variar cada semana. Hay semanas que de repente voy a pasar más tiempo orando, otra semana de repente un poquito más tiempo alabando, otra semana tal vez más tiempo compartiendo la palabra, pero debe haber siempre esa variedad de acuerdo a las circunstancias, porque a veces llega la célula y un miembro dice, hermano, estoy con un dolor en el riñón, mira, estoy a las justas por acá. Y uno lo dice, no, hermana, en el nombre del Señor, ponte y salta. No lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, en ese momento se ponen ahí, vamos a orar por ti, hermana, y aquí está una promesa del Señor. La hermana que tenía dolor de riñón de pronto dice, gracias, ya me siento mejor, porque aquí me entienden. Así es. Entonces, y debo saber lo que quiero lograr. Yo, cuando tengo mi célula, debo saber qué es lo que quiero lograr. Les cuento un ejemplo. Anoche, por ejemplo, tuve la célula de matrimonios valiosos. Llegaron un poquito tarde, pero a las 10 le dije, hoy va a terminar esta hora porque ese es el tiempo que hemos quedado. Entonces, hemos tocado solamente un tema y hemos conversado y después hemos orado y ya todos participaron, ya se queda para la siguiente reunión. Y eso es lo que tenemos que ir buscando.
Ahora, sexto, balancear el tiempo de la reunión. Eso es importante. ¿Ya? En una célula tienes que tratar de balancear el tiempo. Por ejemplo, yo estoy poniendo música 10 minutos aproximadamente. Oración 10 minutos aproximadamente. Cuando digo 10 minutos es que oran por una necesidad, por otra necesidad, lo que se pueda pasar. Estudio de la palabra no debe pasar de 20 minutos, hermanos. Algo sencillo, algo práctico. ¿Por qué? Porque hay gente que recién está llegando y que todavía hay que darle con cucharitas. Entonces, en tu reunión de célula llegan gente nueva, no va a estar hablando de predestinación, santificación, glorificación, no va a estar hablando de esos temas porque los vas a confundir, los vas a perder. Entonces va a decir, este está muy aburrido. Entonces, algo que pueda llamar la atención. Entonces, entre 10 minutos de música, 10 minutos de oración, ya van 20. 20 minutos de estudio de la palabra, ¿ya cuánto van? 40. Yo voy a tomar más tiempo, 30 minutos, en donde voy a escuchar, me van a escuchar, donde voy a hacer ese compañerismo. Por ejemplo, si son hombres, de repente hacen un tiempo hablando de fútbol, hablando de cosas personales o de amigos, pero eso es lo más importante en la célula, que se genere un compañerismo, donde puedan conocerse, puedan compartir el uno el otro. Esa es la clave en la célula. Entonces, ¿por qué? Porque cada semana los vas a tener ahí compartiendo un poquito de la palabra, otro poquito de la palabra, van a ir a una clase, van a ir a... Entonces, ellos van a decir, oye, la célula es un bonito momento, los amigos, los temas, me gusta. Y donde están se van a conectar. Pero si es aburrido, largo, y entonces ya, y dicen, no, aquí estos son como Faraón, que no le hace caso a Moisés. Faraón ahí estaba reteniendo al pueblo y Moisés le decía, deja ir a mi pueblo, y Faraón los tenía ahí aprisionados, ¿no? Y Moisés, deja ir a mi pueblo. Entonces, y a veces algunos líderes los tienen ahí como Faraón a su célula, ¿no? Y no lo dejan ir a su pueblo. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Muy bien, entonces, ahí estamos terminando esta VICA acerca de la planificación de la célula. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis queridos hermanos? Doctor Alejandro, una pregunta. Sí. Dime, todo eso que está acá en la pantalla, todo eso lo vas a pasar por diapositivas para repasar nosotros, pues sí, lo vas a pasar para que, o mejor dicho, lo vas a pasar por WhatsApp para poder imprimirlo, para poder tener ahí como una lectura ahí para repasar y ver, digamos, ver lo importante que uno debe hacer. No sé, eso no sé si es posible, va a ser así, porque acá te lo está pasando, pero después nos olvidamos ya y todos los fundamentos, que son 6, que ha pasado 6, no sé si... Ya, me estás diciendo que tú quieres una copia de este material. Claro. Ya, sí, en el grupo de escuelas de liderazgo, ahí vamos a subir la grabación y también vamos a mandar el PPT. Claro. ¿Ya? Sí, eso. Para que puedan repasar. Claro, ok, esa es mi pregunta. Está bien. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿A qué hora vamos a ir a almorzar? Ya pronto. Vamos a ver el partido, la repetición. Muy bien, hermanos. Cada 15 días vamos a tener nuestra VICA. Y entonces vamos a mandarles el video y vamos a mandarles el PPT también para que lo puedan repasar. Y adelante, hermanos. El futuro de la iglesia es una iglesia celular. Y yo quiero pedirte que estés orando para que tú tengas tu propia célula. Yo solito puedo empezar mi célula, aunque no tenga el asistente,
pero yo puedo ser el anfitrión y puedo ser el pastor de célula. El asistente llega después, poquito a poco. Entonces, porque puedo conversar con 3 o 4. Entonces, vamos a orar por eso. Vamos a pedir, a ver, está Miriam, que está conectada, y vamos a pedir a Yuri. Yuri, ora para que cada uno de nosotros podamos tener nuestra célula un día. Ok, vamos a orar, hermanos, entonces, ¿ya? Oremos. Amado Señor, Padre, gracias, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Creador, Señor. Tú nos creaste con un propósito, Padre. Y, Señor, hoy estamos delante de ti, preparándonos, Señor, para servirte. Permite que podamos ser constantes en esta capacitación, Señor, y que esta visión para este año de crecer, Señor, sea realidad. Padre, prepáranos y que seamos, Señor, obreros aprobados delante de ti, Señor. Oramos por este tiempo de Vica, oramos por los futuros invitados, Señor, que tú pongas en cada uno de nosotros, Señor, el querer como el hacer, y nos pongas, Señor, el deseo de invitar y compartir tu palabra con nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros vecinos, como dice el programa, Señor. Padre, gracias por el privilegio de servirte, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros estemos listos y entrenados para iniciar esta gran misión de las células en casa. Yo, Señor, dejo mi casa, Señor, delante tuyo, mi casa que es tu casa, Señor, para abrir, Dios, mediante una célula. Te doy gracias, Señor, por este grupo, por cada uno de los hermanos, por la enseñanza del pastor, Padre. Gracias, Señor, te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Oh, Dios, Señor, te damos gracias por cada hermano que está aquí presente. Sí, Señor, oramos para que podamos nosotros, Señor, entender de que el trabajo celular es importante, Señor. efectivo, Señor, cuando tratamos de evangelizar y discipular, Señor. Padre Santo, ayuda a la iglesia china en Pueblo Libre, en San Borja, a abrir, Señor, a que cada hermano abra sus casas, Señor. Amén, amén. Queremos no solamente alcanzar a los que ya conocemos, sino a muchas personas que aún no conocemos y que necesitan del Evangelio y de formar parte de una congregación, Señor. Padre, no permitas que el entretenimiento, que otras distracciones, Señor, nos roben esta oportunidad, Señor, de ser anfitriones, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Que se les bendiga. Provecho con el almuerzo. Bendecidos a todos. Bendiciones. Bendiciones, me despido. Bendiciones, gracias. Hasta luego. Bendiciones por todas.